Jesús haciendo milagros, que no lo ha visto haciendo exorcismos, que no ha oído su predicación, solo de ver ese ejemplo de vida, ese asumir lo que está viviendo, dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y luego ustedes van a ver como la segunda y la tercera fase que se da en Juan. Lo van a ver con Lucas y lo van a ver con Mateo. O sea, Mateo, que va a dirigir, ahorita voy Luis Ángel, ahorita le doy la palabra. Después ustedes van a ese desarrollo que estamos hablando solo en el Evangelio de Juan, ustedes lo van a ver con Mateo, que toma el esquema de Marcos, pero lo desarrolla para los griegos, dando una serie de ejemplos ¿para qué? Para que la gente sepa quién es Jesús y se dé cuenta y crea en Jesús. Y luego Mateo lo va a hacer para los judíos que se han convertido al cristianismo y va a utilizar todo el Antiguo Testamento, va a utilizar la figura de Moisés, va a utilizar muchas cosas que no utiliza Marcos en el Evangelio. Entonces, si ustedes entienden ese esquema, ustedes ya entendieron lo más importante de clave para leer y comprender la Escritura. No sé si me explico, si van conmigo. Sí, Luis Ángel. Ya estuvo a ver si te fue un mal de dato. Fue un mal de dato, perdón. Gracias. Ah, yo pensé que no le había entendido. Ok, pues no sé si me captaron lo que les dije, si lo captaron. Sí. Sí, Betsy. Ok. ¿Sí, Héctor? Tengo una duda con relación al Evangelio de Juan. Ajá. ¿Cuál sería el motivo de la descontinuidad de la redacción? Ya lo explicamos justamente de que en primer lugar a quiénes eran los destinatarios. Era un movimiento gnóstico de que en lo cual ellos creían en Jesús como divinidad, mas no aceptaban su humanidad, sino que decían que era una apariencia, que aparentaba ser humano. Hasta les puse el ejemplo de Superman, que él no es man, no es hombre, porque él es desde Krypton, de otro lugar, de otro planeta, esa historieta. Igual pasaba con Jesús, si él no era humano, ¿qué era? Entonces, para ellos, en la mentalidad de esa época, pues sí había una forma de entender, así como hoy entienden los superhéroes, en aquella época era un poco, pues, los semidioses, como la historia de Hércules. Hércules no es Dios, no es hombre, es una mezcla de los dos, y en la mentalidad mitológica existía eso, esa forma de pensar. Entonces en Jesús pensaban eso, sí era Dios, eso no había ningún problema, pero humanamente no aceptaban que era hombre, sino un demiurgo, dijimos cuando dimos este tema. Pero, ¿qué era lo que quedaba comprometido ahí entonces? ¿Qué era lo que quedaba? ¿Qué pasaba si esa era la situación? ¿Qué pasaba? ¿No se acuerdan? Que no eran, o sea, si no se comprobaba que era humano. Sí, si no se cree que él es realmente hombre, ¿qué pasa? Entonces no tenemos filiación divina con él. No, pero eso no tiene, no, pero lo que pasa es que Jesús es Salvador, nos ha salvado a través de su pasión, muerte y resurrección. Entonces, si Él no es humano, no nació, porque eso solo fue así como una apariencia, pero entonces tampoco padeció porque también era en apariencia, entonces tampoco se murió porque también era en apariencia, entonces tampoco resucitó. Entonces, ¿qué dice Pablo? Vana es la fe. Entonces en la resurrección es vana la fe. Claro, entonces es serio no entender que Jesús es realmente hombre, 100% hombre. Eso fue muy difícil que la gente lo captara. Aún el día de hoy la gente no lo entiende. Entonces, el problema es que al no entenderlo, pues
desvirtúa no solo el mensaje bíblico, sino también su práctica piadosa y religiosa. La desvirtúa, porque entonces sí tiene el tema de que él es para hacer milagros, para solucionarnos nuestros problemas, y no, Dios es para que Él sea el Señor de nuestra historia y a Él le demos una reverencia por ser quien es, como dice el Señor mío Jesucristo, por ser quien eres, no porque me da, porque ya me dio. El don que tenemos, que ya nos da, es la vida. Porque sin la vida, pues no hay nada. Si no hay vida, no hay salud. Si no hay vida, no hay trabajo. O sea, si perdemos la vida, se acaba todo. Entonces, el don es la vida. Entonces, ya lo que cada quien haga con su vida, ese es un problema de cada quien. Entonces, pero ahí está él, justamente Dios mismo que se encarna en la persona de Jesús, y entonces para hacerse solidario con nuestra humanidad, con nuestra limitación, con nuestra pobreza. Pero si eso era en apariencia, entonces no hay nada. Y ni tampoco nosotros podemos seguirlo, imitarlo. No podemos. ¿Por qué? Porque él entonces es otra cosa, ¿no? Pero si él es un ser humano y él realmente actuó como ser humano, entonces aquí él viene a algo que dice y que ahorita cuando vamos a misa todos los días, la primera lectura ha sido Génesis. Y desde el lunes pasado, ya lleva 8 días de estarse leyendo Génesis. Primero se leyó la carta a los hebreos, que no es carta tampoco, y tampoco la escribió Pablo, pero ahí si ustedes lo leen en su Biblia va a estar así. Entonces primero se leyó para que entendamos quién es Jesús. Está supremamente explicado en la carta a los hebreos. Y luego empezó el Génesis, y el Génesis nos pone un enfoque. Hoy tocó el tema de Caín y Abel. Entonces, pero ha habido una cosa interesante que está en esto que estamos trabajando, es en estas formas literarias y está en este contexto histórico. Que el primer día, el lunes, hace 8 días, se leyeron como 10 versículos del himno, porque es un himno, entonces hay que leerlo como himno. Eso ya lo explicamos también. Entonces hay que leerlo como himno, exaltando el poder creador de Dios. Eso está bien. El escritor usa ese himno y usa el esquema de una semana. También está bien, porque era una semana, era lo que ya existía. Entonces, pero no le podemos dar una interpretación literal porque es un himno, y un himno pues está exaltando algo, pero su relato no es histórico. Cuando nosotros decimos que ojalá que pase ¿cómo se llama? El quetzal más arriba que el cóndor y el águila real, y que lleve un letrero que diga Guatemala, tu nombre inmortal. Eso no puede ser histórico, ese es un himno a la libertad, un himno exaltando realidades de la patria, de la gente, de lo que es Guatemala. Pero así hay que leerlo como himno. Igual es Génesis 1, es un himno. Y lo interesante que dice ese himno, lo que exalta es el poder creador, la fuente de vida, el origen de todo, que es Dios, y que Dios es un ser dinámico, que actúa con amor, y dice, crea al hombre en el 6º día y lo crea junto, hombre y mujer, a imagen y semejanza. Eso fue el martes, hace 8 días que se leyó eso. Entonces tenemos la imagen y la semejanza. Pero luego el miércoles ya entra el tema de que Dios ya vuelve a crear todo, es otro relato, ya no es un himno, es otro relato cosmogónico de los orígenes del mundo, y dice que Dios todo lo hizo, ¿verdad? Que plantó un jardín que no había llovido. Lo va a contar de otra manera, pero va a contar lo mismo. Es Dios el que está haciendo las cosas, o sea, la revelación de quién es Dios es la misma.
solo que está contada en forma diferente. Una con un género literario que es un himno y otra con una forma literaria que es una narración. Entonces está contando de que Dios plantó un jardín, que no había llovido, que estaba seco, crea primero al hombre, después crea a la mujer, para que el hombre no esté solo, crea a los animales. Lo narra diferente. Y hay otra forma de narrar con rasgos humanos a Dios. O sea, Dios está haciendo, se da cuenta. Va. Entonces, ya el jueves ya contó la caída, la tentación. ¿Qué perdimos con la tentación? ¿Qué fue lo que perdimos con la tentación, con la caída en el pecado? ¿Qué perdimos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Y esas lecturas iban acompañadas con el Evangelio que complementaba la lectura de Génesis con el Evangelio de Jesús. Y entonces, lo que perdimos con el pecado La fue inocencia, ¿no? la semejanza. Ah, La estoy perdida. semejanza. Perdimos la semejanza, porque Él nos creó a imagen y semejanza. Y lo que perdimos fue la semejanza. Y eso es lo que viene a restaurar Jesús humanamente, nuestra semejanza. O sea, entonces Él es un modelo a seguir. Pero si Él todo lo es por apariencia, entonces no lo podemos seguir. Ya no es modelo. Ni nació, ni murió, ni resucitó. Ese es el problema del Evangelio de Juan. Entonces, lo que vamos viendo es cómo Él nos devuelve la semejanza. Hoy liberó al leproso, el domingo liberó al leproso y lo restituyó a la sociedad, a la familia, lo dignificó, devolvió la semejanza. Y eso es lo que uno tiene. Ahora, la forma como está narrado es diferente. Así pasa con Juan. Entonces, Juan, primero está el primer esquema, pero luego hay que ir complementando, porque está bien, el himno de Génesis 1 dice, todo fue hecho bien, perfecto, y Dios vio que todo estaba bien, y cuando creó al hombre estaba perfecto, todo estaba muy bien. Pero no podemos negar que existe el mal. Entonces ya viene Génesis 2, 4b al 3, 24, es decir, ¿cómo es que está el mal? Y ese día que se leía del mal es cuando Jesús dice, es del corazón del hombre donde salen todos los males. ¿Por qué? Porque la gente lo está criticando a él, porque come y hace cosas en día sábado o sin lavarse las manos, y entonces Jesús dice, eso no le hace mal a nadie, es del corazón del hombre. Entonces ahí vemos cómo el ser humano puede recuperar la semejanza. Pero se dan cuenta que si nosotros no captamos esos contextos, damos una interpretación totalmente equívoca del texto. Totalmente. Y no puede iluminarnos de ninguna manera. Eso que dice el canto, tu palabra me da vida, tu palabra es luz para mi camino, no pasa. ¿Y cómo va a pasar si no lo entiendo? Por eso estos cursos son importantes, pero para entenderlos, para saber cómo es que tenemos que leer la escritura y qué claves de lectura tenemos que hacer. Entonces ya tenemos claro que los procesos de escritura se llevaron no solo en los evangelios, en el Antiguo Testamento también, se llevaron siglos y lo que se llaman tradiciones fueron temas que las personas iban compartiendo, contando, pero ustedes se pueden dar cuenta que las formas de contar las cosas son diversas. Y cuando quisieron escoger para escribir, se dieron cuenta que habían riquezas, aunque eran contadas de forma diferente, cada una tenía una riqueza, que no contarla y ponerla en el texto era empobrecerlo. Entonces, por eso se dice que para escribir se recopilaron tradiciones y se juxtaponieron. O sea, no se mezclaron, no se puso una primero, otra después, sino con una
posición yuxtapuesta, casi uno encima del otro, porque lo que le interesaba al escritor transmitir era la riqueza de lo que era Dios, y esas tradiciones tenían riqueza, aunque eran contadas de formas diversas. No sé si me captan lo que les estoy diciendo, pero ese es el mismo proceso del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. ¿Sí me lo captan o no? Silic. Sí, Betsy, gracias. ¿Y esto? Sí, Silic, porque yo pensaba que por la discontinuidad de la redacción del Evangelio y por la repetición de diferentes frases y todo eso, me daba a entender que como no había una relación con los otros evangelios, podía decir, o sea, me daba a entender que podría ser un evangelio apócrifo. No, Mm, porque entró en el canon, costó que entrara, pero ese mismo proceso que usted ve de yuxtaposición de los textos y de narrado de forma diferente, eso está también en el Antiguo Testamento. Eso no está solo en los evangelios. Porque ¿cuál es la respuesta? Hubo muchísimas tradiciones. Juan lo dice al final. Se ha escrito muchísimo de Jesús. Las tradiciones eran infinitas. Pero si se escribiera todo lo que hay, dice Juan, no habría lugar donde cupiera todo eso. Pero se han escogido y tal vez pues hay otras más. Fíjense que, por ejemplo, solo para pensar un poquito, por ejemplo, el tema de la Verónica limpiando el rostro del Señor, eso no está en la Biblia. Eso forma parte de una tradición que no entró en el texto bíblico, pero que las comunidades la tomaron como un momento que hoy está en nuestro Vía Crucis. Que Jesús se cayó, tampoco está, pero que es obvio que Jesús casi iba arrastrando la cruz y él también casi arrastrándose también, porque hay que ver todo. Ahora, si era apariencia, claro que no, ¿verdad? Pero si él es humano, con todo el desvelo, con todo el desgaste, con todo el sufrimiento, con toda la deshidratación que él llevaba, pues por muy fuerte que era el ser humano, él iba. Entonces el Vía Crucis nos muestra eso de las caídas y que no pudieron ser tres, sino que casi que él va, para que lo haya ayudado un hombre a llevar la cruz. Y fíjense, ese hombre que le ayudó, el cirineo que lo ayudó, va con esa mentalidad que Mateo utiliza cuando te pidan que acompañes una milla, tú acompaña dos, porque en el contexto histórico los romanos pues iban de un lugar a otro y claro, no iban ni en carro ni en caballo, pues tal vez los jefes iban en caballo, pero el pelotón iba caminando y cargando en el desierto, en aquella tierra árida. De repente miraba a alguien que iba caminando y le ponía, decía, a ver, llévate esto porque ya nos pesa mucho, estamos cansados. Era como obligación. ¿Y cuál es la enseñanza de Jesús? Bueno, cuando alguien te obligue, tú de esa obligación usa tu libertad y da algo más a eso. Entonces, eso mismo está ahí reflejado con el cirineo, ¿verdad? El cirineo, pues iba de paso y ya miraron Jesús casi que no iba a llegar al Calvario. Entonces, bueno, alguien lo tiene que ayudar porque este no llega. Y entonces lo ayudaron. Fíjense, es importante, todo está conectado y todo tiene mucho sentido cuando uno conoce el contexto. Es bien importante conocer los contextos de la época de Jesús, de la cultura de Jesús, de la cultura romana, para entender a Jesús humanamente y entender lo que él decía y lo que él hacía. Entonces aquí cuando estamos hablando de Juan, aquí lo que les tengo en la pantalla, ya vemos, son comunidades, no es una persona. Y también ya vemos que esas comunidades no tuvieron su inicio únicamente en Palestina. Ahí les dice Turquía y otros centros entre Asia. Acuérdense que Roma abarcó no solo Europa, sino parte de Asia y de África.
Entonces esas comunidades, además hay otra cosa que también ya la vimos, que hubo un choque en los 70, que el templo fue destruido por los romanos, hubo una gran revuelta, hubo una gran destrucción. Los romanos tuvieron más presencia ahí, ya no hubo templo y en ese momento ellos fueron expulsados como heréticos. Eso ya lo vimos, forma parte del contexto histórico. Entonces ellos tuvieron que formarse. Entonces ahí es donde vemos el primer evangelio que se escribió. Ya ellos, tras el trauma, que ya no son judíos, tras el trauma que fueron sacados, entonces ellos empiezan a querer pues recopilar las tradiciones y escribir en sus comunidades, que aquí dice dónde están. En la parte de Turquía, en la parte de Grecia, en la parte de Asia, en la parte de África. Y aquí está, los árabes, los otomanos, todo eso está ahí, porque es una historia humana, pero con los hechos nos han llegado a través no de libros históricos, sino a través de testimonios. Hay que saber diferenciar eso. Ya les dije el ejemplo, el hecho histórico existió, definitivamente, porque si no tampoco estaríamos estudiando ahorita nada, ¿verdad? El hecho sucedió, pero luego la forma como se transmitió ese hecho fue diversa. A eso se llamó tradiciones, las distintas tradiciones, que eran muchísimas. Igual el tema de Joaquín y Ana tampoco está en el Evangelio que sean papás de María. Sin embargo, es una tradición y se tiene, pues, se usa. De hecho, se celebra el Día de los Abuelitos y tanta cosa que el Papa ha dicho ahora. Pero esas eran tradiciones de aquella época que no son bíblicas y que es donde los protestantes dicen, pues, que nosotros sacamos a saber de dónde esa información porque no está en la Biblia. Pero fueron tradiciones y si entendemos que la Biblia se escribió, fueron recopilación de esas tradiciones, también podemos entender que hubo otras tradiciones que la gente las tomó en cuenta, pero que no formaron parte del canon. Entonces, ¿qué dicen? ¿Continúo? ¿Ya paso adelante o todavía hay más dudas? Héctor. Yo estoy bien. No, sí, por favor, continúa. Ok, bueno. Entonces esto ya lo habíamos visto, ya habíamos visto este mapita, eso es el proceso histórico del que estamos hablando, ya vemos entonces las tradiciones básicas y esas tradiciones ahí están, ya ahí se los puse, eran las tradiciones independientes, eran la colección de signos y los relatos de la pasión, esas eran las tradiciones básicas, de esas tradiciones básicas salieron los evangelios. Y entonces los grupos juánicos, ¿quiénes eran los grupos juánicos? Pues hay un tema que también se los dije, que era el tema de que los seguidores de Juan el Bautista se fueron con Jesús. Eso está atestiguado aquí en el Evangelio de Juan. Entonces, estos se configuraron a Jesús, le siguieron a él. Entonces había que aclarar estos grupos, darle una distinción. De hecho, el Evangelio de Juan trata eso con mucha claridad, de dejar bien claro que el Mesías no es Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque en las tradiciones de la época Juan el Bautista tenía un gran impacto y se pensaba que él era el Mesías. Entonces aquí por eso tienen ustedes que hay también tradiciones entre los 70 y 80, que es cuando se escribe el primer evangelio, lo que yo les leí de la Samaritana, pues en esa época. Pero luego se van desarrollando y se van configurando, pues aquí dice, se van configurando la literatura básicamente narrativa. ¿Por qué? Porque no había narración, solo había colecciones de hechos, de dichos. Y tal vez lo que estaba como más narrado, porque ya dice aquí relato de la pasión. O sea, ya hay un relato, ya hay una narración, pero colección de signos es colección, solo los signos, sin narraciones, ¿verdad? Entonces, eso hay que fijarse bien
y no dejarlo pasar. Y entonces aquí les pone el mismo ejemplo que yo les acabo de decir. Marcos y los sinópticos hacen exactamente lo mismo, pero el de Marcos se quedó así, pero luego ya vemos que se desarrolla con los otros dos. Bueno, entonces vemos todo esto, ya lo habíamos visto, las transfiguraciones, cómo se va dando esa visión general. Y aquí nos habíamos quedado de la tradición básica de Juan, que lo habíamos estudiado en el capítulo 4. Eso, así fue como lo vimos. Lo que yo les leí son esas citas que están ahí, y lo que ustedes iban leyendo es lo que están en su Biblia. Entonces, estas citas que están aquí colocadas, estas que están aquí, estas, es lo que ha demostrado los estudios literarios, la primera forma escrita que hubo de este texto. Y luego, pues, ustedes fueron viendo las añadiduras, los otros temas que se incluyeron aquí, y eso es lo que vamos a ir explicando ahorita, más adelante. Bueno, entonces, vamos ya. Fíjense que esto se los puse aquí para que ustedes noten, porque a veces tenemos la idea de la Biblia así como la tenemos aquí, así, ya así empastada, y así con sus tiritas. No, en esa época no había impresión, no había ni siquiera hojas. Esos eran los pergaminos. Háganme el favor que miren ustedes cómo se deterioraban esos pergaminos. ¿Sí se fijan? Se deterioraban. ¿Cuánto tiempo podía durar ese pergamino? Utilizándolo todos los días, de mano en mano, abriéndolo, cerrando. Miren cómo iba la escritura. Fíjense que la escritura iba, digamos, que de izquierda a derecha hasta que se terminaba el rollo. O sea, no era así página por página. A veces nosotros no tenemos la capacidad de imaginar cómo eran las cosas antes. Por eso estaban los escribas. Los escribas se dedicaban justamente cuando este texto estaba totalmente deteriorado, pues lo tenían que transcribir. ¿Y qué hacían con estos textos? Pues los guardaban celosamente, porque era palabra de Dios, en jarrones. Esos fueron los que encontraron en Qumran, ¿verdad? Entonces, darse cuenta de que al transcribir, porque ahí ni siquiera hay vocales. Mire, hasta ve usted aquí que el pergamino está roto. Imagínense ustedes la polía, un oído, tanta cosa en esto. Y eso lo tenían que transcribir. Y al transcribirse podía cambiarse la palabra, podía cambiarse el significado. Todo eso pasa, pero para que ustedes se den cuenta cómo era y cómo se deterioraban, ¿verdad? Entonces veamos lo que hemos estado diciendo. Bueno, ya saben que se va a acabar esto en unos 8 minutos, pero luego se vuelven a conectar. Va. Entonces, esta ya es una explicación casi de lo mismo, y eso es lo que tienen en las primeras 100 páginas del libro que tienen ahí. Otra vez he explicado cómo se escribió el Evangelio 1. Bueno, aquí está, más específico. Entonces dice que en los años 70 los grupos juánicos pues sufrieron ese trauma, ¿verdad? De ser expulsados del judaísmo. Por lo que en torno al año 80 surgió el primer evangelio, el ejemplo que yo les puse de la samaritana, ¿verdad? Y ya vimos que su finalidad era etiológica, es decir, cómo surgió esta comunidad. ¿Qué quiere decir? Que ahí hubo una comunidad que se desarrolló a lo largo del tiempo. No fue solo en ese momentito, ahí se mantuvo efervescente el mensaje, el signo de Jesús, y se fue enriqueciendo. Entonces, lo que intenta el Evangelio de Juan, tanto en Caná, tanto en Betania, tanto en otros lugares, por eso les presenté el primer el mapita, que no quedaba muy claro, pero era para que ustedes vieran
todas las comunidades juánicas que habían. Entonces se intentaba justificar cómo es que habían surgido esas comunidades, ¿verdad? Y entonces, y las nuevas, porque obviamente estas contagiaban a otras. Entonces, la elaboración se ve con claridad, que no hay un solo autor. Ya cuando vimos el capítulo 4, vimos que no hay un solo autor. Vimos lo que ustedes vieron, el discurso del culto, el discurso del agua, la añadidura de los apóstoles. Eso se ve con claridad. Va. Entonces, desde esa perspectiva hay que comprender que el Evangelio de Juan no tanto está hablando de la misión de Jesús, ¿verdad? Sino que, fíjense lo interesante que va aquí. Es la sustitución del culto. Oigan un poquito esto. Ya no tienen templo. Lo destruyeron. Y acuérdense ustedes que los samaritanos tenían sus 2 templos, que los judíos claramente no aceptaban, Siquén y Betel. Ahí el diálogo de la samaritana, que se entra entre la samaritana y Jesús, en donde hay que dar culto a Dios, en Jerusalén o en Betel o en Siquén. Y la respuesta de Jesús es: en ningún lugar, en espíritu. O sea, ya no se necesita un lugar, un espacio, sino que ya está en uno, en espíritu y en verdad. Si también se dan cuenta, si ya van leyendo de corrido, se van a dar cuenta que Jesús en el Evangelio de Juan no habla del reino de Dios. ¿Se fijan? No hay Padre Nuestro, no hay parábolas, no hay exorcismos. Ajá, porque su finalidad es otra, no tanto de que conozcamos la misión, no es ese el objetivo. Ese era el objetivo de los sinópticos, la misión, el envío. O sea, pero aquí no, aquí es diferente, aquí es el testimonio. Aceptar a Jesús, quién es Él, y entender que a Él se le da un culto en espíritu y en verdad. Entonces, en esto, los autores, que no es uno, sino que son comunidades y mucha gente, pues luego se le va a llamar una especie de escuela juánica. Desde esa perspectiva dice, hay que comprender la misión de Jesús como sustitución del culto y de las prácticas judías. Díganme si me comprenden eso que está ahí apuntado. O sea, no es tanto de que Jesús va y que hay que transmitir, no. ¿Cómo? Porque se quedaron sin culto, se quedaron sin templo. Entonces ahorita ellos, simplemente lo importante de este evangelio es la sustitución. Ya no hay que llevar animales al templo, ya no hay que hacer esto, ya no hay que hacer el otro. Todas las fiestas judías, ahí es donde ustedes van a ver en el evangelio de Juan, si lo leen de corrido, que Jesús va a estar más en Jerusalén que en Galilea. ¿Por qué? Por el tema de las fiestas. Y ahí lo va a decir, era la fiesta de los tabernáculos, era la fiesta de las luces. No sé si me comprenden lo que les estoy diciendo, pero lo que les estoy diciendo es preciosísimo para entenderlo, pero ustedes me dirán. Vamos bien, Betsy. Ok. Entonces, se fijan la diferencia. Sustitución del culto y de las prácticas del judaísmo. Eso lo ven claro y se van a dar cuenta que los sinópticos, Jesús siempre está en Galilea haciendo toda su misión y toda su enseñanza la da camino a Jerusalén una sola vez. Va a Jerusalén en los sinópticos. En cambio aquí sería de darse cuenta si se mantiene más en Jerusalén, porque ahí está para todas las fiestas. Y hasta tiene un lugar ahí estratégico, que precisamente no es Cafarnaúm, sino que es Betania con sus amigos. Bueno, eso lo ven claro en el momento de la pasión, de la última cena, de la entrada y la última cena y todo eso.
ustedes ven que Jesús constantemente se mueve de Jerusalén a Betania. Bueno, entonces es otra vez comunidades que ahí se desarrollaron, ¿verdad? Y entender entonces cuál es el objetivo de este evangelio, la sustitución del culto y de las prácticas judías. Subrayar eso, por favor, sumamente importante. Solo entendiendo eso se puede explicar también la polémica a lo largo del texto contra las autoridades judías. Claro, toda esa discusión que se da, que también la tienen los sinópticos, pero que aquí se ve, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en la resurrección de Lázaro, se ve que ahí están los judíos y son espectadores de lo que está pasando, y en ese momento unos creen, pero otros deciden que él tiene que morir, ¿verdad? Entonces vemos esa división, que esa división tampoco es que sea extraña en Juan. También Simeón, en el Evangelio de Lucas, que solo está narrado ahí, cuando llegan a presentar al niño, dice, este niño va a ser motivo para unos de alzarlos y para otros derrotarlos, porque este niño, su mensaje que trae, pues es un mensaje de división, de distorsión. Bueno, y ahí se ve. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es lo mismo, pero está narrado con distinto enfoque, distinta perspectiva. Entonces, nosotros tenemos que comprender esas polémicas que hay, cuál es la finalidad. Luego también